Ya estamos de regreso desde Mérida con Gabriel Centeno y con Alan Contreras. Alan, estábamos platicando un poco hasta dónde pueden llegar los medios, cómo está la legislación ahorita. Ok. Bueno, si me permiten, déjenme hacer la comparativa de cómo estaba el artículo previamente, antes de la reforma. El artículo citaba lo siguiente: el que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien, tendrá que retribuir el daño moral causado. Eso es en efectivo, ¿no? Exacto, en efectivo, plenamente, maletín. Pero ahora... Depende de quién se trata, hay muchos que no valen gran cosa. Ahora queda el texto reformado con el siguiente cambio: el que comunique a través de cualquier medio, incluidos los electrónicos, es decir, medios tradicionales o digitales. Esa fue la reforma, lo demás queda como tal, o sea, igual. Ahora, ¿qué es lo que preocupa a muchos pues articulistas, reporteros, medios de comunicación? Que a veces puede parecer que no pueden expresar abiertamente, ejercer su profesión. Exactamente, o sea, están limitados a hacer lo que ellos saben hacer. Pero aquí hay un detalle importante que hay que tomar en cuenta. La reforma al artículo fue al 1916 del Código Civil Federal, pero el artículo 1916 bis, que es el que le sigue a este, exime, o más bien equilibra esto que se acaba de mencionar, porque cuando se toca el tema acerca de la libertad de expresión, lo que hace el bis, el 1916 bis, es que exenta de responsabilidad a quien ejerce sus derechos de opinión, crítica, expresión e información en los términos y condiciones del artículo 6 y 7 constitucional, que hablan precisamente del tema de el derecho de réplica y la facultad de expresión que tienen los medios de comunicación. Es decir, eso va dirigido hacia los que no son periodistas. Es no. en general. En general. Es en general. No, pero si eres periodista sí puedes ejercer tu profesión. Claro, con esto sí. Siempre y cuando no afectes. No afectes el honor de la persona a la que te diriges. Aquí hay un ejemplo. Estamos hablando de política, ¿verdad? Claro. Es que veo, es cuando... No, y hay algo muy importante. Todo consiste en la forma en que tú lo hagas. Es correcto, ¿Sí? es correcto. Puedes decir lo mismo en diferente forma sin afectar a la persona. Sí. Y hay un tema muy importante que Gabriel hablaba hace un rato del tema de la dualidad, o sea, la proyección que tienen los servidores públicos o los que tengan injerencia más bien en el nivel público. Pueden ser políticos o empresarios, representantes de asociaciones civiles también. A ver, pero ¿por qué un empresario, por ejemplo? Porque hay empresarios que, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Carlos Slim. Carlos Slim es un personaje privado, o sea, es un empresario por todos conocido, pues que de una u otra manera siempre está en las noticias, con los políticos, con los representantes de asociaciones civiles. Entonces marca una pauta en cuanto a su vida, porque él está expuesto públicamente casi siempre. Aunque no quiera estar expuesto, de repente tienes notas a su nombre. Está en el escenario. Quitó, hizo, deshizo, creó, omnipotente, compró, exactamente, financió, ¿no? Bueno, pero ahí cae en otra Son tema, temas ¿no? privados, Sí. pero evidentemente él está a la luz de la comunidad, o sea, de la nación, en este caso mexicana, porque todos sabemos quién es Carlos Slim, seamos o no mexicanos, pero está siempre ahí, en el ojo del huracán. Claro, entonces ese sería el tipo de empresarios. Porque no veo a uno yucateco en ese caso, ¿no? No, sí lo hay. Un montón. Sí, sí. Nada más los Laris, pero no veo hacia ninguno. Sí, yo estaba pensando en algunos. Güeritos pelirrojos de sangre azul y alma negra. Tu amigo. Yo no he dicho quién. Si tú lo dices, tú puedes ser sujeto a investigación, a sancionado. sanción. Yo no lo he dicho así. Acá hay un ejemplo muy sonado y muy citado hace unos años, el caso de Sergio García Ramírez. Tuvo una entrevista con Carmen Aristegui en donde él exponía sus aspiraciones para ocupar, no recuerdo bien si era un tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, era él, ¿no? es correcto. Correcto. Entonces,
pues Aristegui muy inteligentemente le comunica a su esposa, bueno, que en ese momento estaban en proceso de separación, y la esposa dice, no, es un excelente académico, es un excelente servidor público. Pero y papas. Pero papá, padre, la blasfemia más grande que ha existido. Y le partió Es por lo delante, peor sí. que hay como padre. No sabe ser un buen papá. Yo pregunto entonces, ¿ustedes como medios de comunicación se atreverían a ejercer una opinión? Porque al final Personal, claro. es como que yo diga, bueno, ¿saben qué? Gabriel Centeno es candidato a diputado, y digo, es que es un mal padre. ¿Estoy dañando o no su honor? ¿Qué tiene que ver si es bueno Lo o que le malo queda, como sí. padre? Con el espectro público. Nada. Realmente nada. Entonces, él sí pudo haber interpuesto una demanda contra... Está discutible. Espera, no, porque Está ¿qué pasa si discutible. él en su Temas campaña frontera. tuviera el tema de la familia? ¿Sí? Ah, claro. Entonces Sí, yo le claro. podría decir, a ver, ¿por qué tú agarras y dices que este debe ser el modelo del padre si tú no estás cumpliendo? Y entonces se vale. Justamente aquí está el punto más importante de esta reforma, más bien de la ley como tal, que todo va a depender del contexto del cual se está hablando. Es decir, si Gabriel defiende, por ejemplo, en las preferencias sexuales de las personas en Yucatán, en el distrito donde está haciendo su campaña, y de repente lo ven menospreciando a alguien, Evidentemente eso está mal. claro, O sea, y ahí, se ahí puede. sí pueden ustedes decirle, oye, tú dijiste que eras pro preferencias sexuales, o sea, ad hoc, Gay ¿no? friendly, y Ajá, eres un... y de repente a ti te vemos, no sé, insultando a alguien que es de una Señor, preferencia por ejemplo. sexual diferente. A ver, ¿cuál es tu problema ahí? Ahí sí Claro, ustedes ahí están... sí puedes señalarlo. Y están Yo te hasta decía obligados, yo, ¿no? A consiste, evidenciarlo. Allá influye la forma. Yo en una ocasión, nomás lo tomo como ejemplo de lo que es la aplicación de la ley, en una ocasión yo realicé una investigación y tuve cualquier tipo de documentación en la mano. Comprobada la veraz información que había yo recibido, la misma persona me dice, y para que ese asiento se haga en tiempo, nos costó $1,000,000. De allá no tenía yo la prueba de que habían pagado $1,000,000, pero sí tenía yo prueba de lo que él me estaba diciendo. Todo lo anterior lo podía yo comprobar, y publiqué por escrito diciendo, según mis fuentes, la intervención de esta dependencia costó $1,000,000. De hecho, te demandaron. Me demandaron penalmente y quisieron hacer que yo diga ante el Ministerio Público que yo había dicho que se le dio $1,000,000, y dije, no, su intervención costó $1,000,000, que no es lo mismo. Es correcto. Ujú, es correcto. Desgraciadamente no tuvimos la fortuna de ver al señor tirado tras las rejas. Voy a hacer una bonita foto. Voy a hacer una bonita Pero foto, pero... De portada para Facebook, para- ¿no? Para la revista. Pues se quedaron Lo con las lanzamos- ganas, lo lanzamos de candidato ustedes, después de el eso. funcionario y el jefe del funcionario, porque hasta allá no pudieron llegar. A ver, Yo pero ¿me no puedes estaba explicar la diferencia? Pues ustedes notaron muy clara la diferencia. La diferencia Entre- está en que yo no dije que a ese funcionario Claro. le dieron $1,000,000 para que haga el asentamiento. Yo dije que su intervención costó $1,000,000. Hay una diferencia desde el punto de vista jurídico. Y yo podía decirle, pruébame que tú no gastaste en tu intervención ningún dinero, porque te tuviste que ir a México a hacer los trámites, porque tuviste que hacer, si hubiera sido necesidad, pero tampoco tenía yo por qué hacerlo, que eso lo dilucidara un juez. Pero ojo, hay que tener algo muy en claro. La ley dice que la información que ustedes pueden proveer en general puede ser veraz o no. No importa si ustedes comprueban que su información es veraz. ¿Es veraz? Ah, ok. No importa. Claro, porque eso nos eso lo dice la protege. ley. Claro, los puede ayudar, pero definitivamente si ustedes están viendo que el funcionario o el participante en un esquema público está faltando a lo que prometió, sí pueden evidenciarlo. El tema es que si ustedes quieren hacerle daño a alguien a través de documentos privados, que sean de él, que ustedes los consigan como quieran llamarle, con sus contactos o como sea, si ustedes dañan al honor o al prestigio o a la reputación de esa persona, Como pasó con Sergio García Ramírez. no puede... Exacto. O sea, que fue Yo el le caso. diría, yo no lo dañé, Exacto. lo dañaste tú con tu actitud. Claro. En mi defensa lo podría yo hacer. Ese es un tema, entonces ahí sí tienen que tomar en cuenta que la información puede ser veraz o no,
pero el tema está en cómo manejen ese mensaje. O sea, si ustedes quieren... Y ahí la responsabilidad de los medios, perdón que te interrumpa, es que si tú tienes una información que tú sabes que es incorrecta, por tu prestigio, no la vas a sacar. No la vas a usar. Claro, a eso me refiero. Ahí tenemos nosotros la obligación de protegernos por nuestro interés personal. Y si yo dudo de una información, no debo de usarla, eso me queda muy claro. Ahora, el que yo diga cosas de algún funcionario o de algún candidato, así sea que yo lo vaya a afectar como persona, ¿sí? Esto debo de hacerlo porque estoy beneficiando, vamos a poner en el caso de los electores, ahora que estamos en campaña política, si yo me entero que un funcionario hizo o dejó de hacer alguna cosa, yo como medio debo hacerla pública, así sea una cosa negativa, porque los electores están en su derecho de conocer lo bueno y lo malo. Para eso son las campañas políticas. Sí, pero muy probablemente vayan y se quejen para empezarte a dar lata, para amedretarte, para que te dé flojera. No lo van a conseguir. Exactamente. Es otro boleto. Y tal vez a veces ni siquiera lo hacen de manera privada, sino el hecho de interponer una queja o una denuncia o una demanda contra un medio de comunicación, pues a veces ni siquiera va a proceder, y los abogados lo saben, pero mediáticamente te afectan, ya te hicieron daño. Claro, eso es lo que busca mucha gente. Ahora, no debería de haber, claro, no lo hay en la ley, pero no debería de haber algo para resarcir precisamente eso al final. A ver, sí lo hay. De hecho lo hay. Esto me interesa mucho. Inclusive, sí, porque te demandan a ti, pues, te demandan a Raza, Bernardo está aprovechando asesoría gratuita. Por ejemplo, si tú planteas una queja frívola no es gratuita, está en la ante los todos. Tribunales, si tú planteas una queja frívola, te puedes hacer acreedor a una multa económica. Es decir, si tú únicamente, artificiosamente activas toda la maquinaria, pues estás perjudicando el erario público. Oye, pero ¿cómo demuestras eso? Bueno, es que justamente no entra el análisis, o sea, hay unos buenos asesores, ¿no? No hay fundamento. Pero el tema del fundamento ya sería un tema que sí se analiza en el fondo, es decir, pues un ciudadano no tiene la obligación de saber si procede o no, eso lo decide un juez. Pero, por ejemplo, sí hay algunas cuestiones que se plantean, no lo sé, en quejas que evidentemente son frívolas por señalar mentiras, por ejemplo, pues en una investigación preliminar alguien puede decir, ciudadano X se robó 1.500 millones y para tal cuestión adjunto una publicación de Facebook. Pues naturalmente un órgano electoral puede decir, oye, de tu queja advierto que no adjuntas ni siquiera las pruebas para el efecto de que pueda proceder. Entonces, como estás utilizando una maquinaria y me estás perjudicando en cuanto al tiempo para procesar otras, te impongo una multa. Digo, son casos extremos, pero sí se han dado. Esa multa no llega al juez porque hay un colador que es el Exactamente. Ministerio. El INE en este caso. El INE en este caso. Okay, el INE es el que recibe la multa. O el no, IEPAC, es el que recibe la queja. No, como hizo contigo, no las pasa. Pero ni me las refiero, analiza, las rechaza. No, la multa es para el que la promueve. Es a lo que voy. Exactamente. La multa es para el que la promueve, pero no deberían de pagarle, en este caso, por ejemplo, que demandan a Raza. Gana Raza, no deberían de poder resarcirle a Raza. Es que eso ya lo puedes ver por la vía civil. ¿Por qué no usas el ejemplo de la revista Peninsular? Raza nunca ha sido demandado. Pero la revista todavía. Pero la revista sí, ¿por qué no usas el tema de la revista? Pudiera ser, por ejemplo. Sí. O sea, están como el caso de la revista, no pudiera yo entonces ejercer una demanda por daño moral. Es correcto. Por daño moral. ¿Qué le van a pagar? Pues claro, ¿cómo no? Por daño moral. Pues por ejemplo, por ejemplo el contrato con los espectaculares no pudo terminarse y los tuvo que bajar antes, pues igual le pueden devolver eso. Ah, claro, para empezar. Al gobierno, ¿no? ¿Cómo al gobierno? Bueno, Hay una campaña de alguien, ¿no? Bueno, pero también hay que tomar en cuenta algo, porque digo, una cosa es lo que se plantea en la prensa y otra cosa es lo que jurídicamente es. Hay que tomar... Exactamente, sí, porque por ejemplo diferente. muchas veces en una nota de prensa uno puede decir, hubo tantos denunciados, y luego uno ve la queja y dice, no, pues aquí se lo están denunciando a uno. Las autoridades electorales pueden girar oficios a varios entes, pero que le llegue un oficio no quiere decir que está denunciado. ¿De qué sí se tiene la obligación? De proporcionar información. ¿Por qué? Porque, como bien decía el doctor,
los órganos, los entes públicos están obligados a entregar información, porque en el derecho electoral el interés es de toda la ciudadanía. Y mientras más público sea, estamos tutelando el derecho fundamental, ¿no? Bueno, sí, pero no puede ser que también tengan que hacer simulaciones para lograr objetivos, ¿no? Claro, de ahí se despide la ley, o sea, en tu caso no es lo civil. No es lo civil, pero sí, por parte de lo civil, no te presionan, pues sí te hacen... Coartan de alguna manera, te coaccionan. Te coaccionan a hacer cosas que no debes de hacer. Sí, realmente el principio básico para esto en cuanto a derechos fundamentales es que todos tienen límite, por más que estén muy tutelados. Aquí lo importante es que la libertad de expresión llega, por ejemplo, hasta donde empieza tu derecho al honor. Abogado, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que hoy, que está muchísimo más cooptado, o de alguna manera, todo el tema electoral, todas las leyes que están sobre medios, sobre políticos, sobre todo, ¿tú crees que es más transparente ahorita que hace 10 años? Sí, pero aún siendo más transparente, siempre se buscan retruécanos para poder no pasar, digamos, los filtros o pasar bien los filtros. Ese es un tema. Y uno es lo que dijo, por ejemplo, el abogado, que cuando dice, oye, hay precampañas que se están haciendo, como dice el doctor, hay precampañas que se hacen ahorita, pero que no deben de, o sea, que en realidad no son precampañas, pues son candidatos únicos, entonces están haciendo pues una faramalla todos los partidos, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ahí sí se tiene que analizar en cuanto al electoral, bajo el principio de máxima publicidad, es decir, sí es necesario. El principio de máxima publicidad justamente mira hacia la ciudadanía, es decir, es preferible que tanto en redes sociales, en radio, y que los periodistas hablen a que pase, por ejemplo, lo que pasa en Venezuela, que no hables. Exactamente. Entonces, entre uno y otro, alguien pudiera decir, y generalmente pasa con los partidos políticos, porque naturalmente es una contienda. O sea, es una contienda donde uno busca. Oye, y en el caso de los medios también hay veces que ya sí se nota, digamos, ¿cómo se diría en correcto español? Como que la mala leche del medio o del político, ¿qué es eso? ¿no? O sea, la mala onda. Nuevo término jurídico. Sí. ¿No? Oye, o sea, pero la mala onda por parte del medio o del político contra un medio también, que de repente, como dijo el ingeniero Laris, te empiecen a demandar que te pongan 1, 2, 3, 4, que nada más para amedrentarte, y bueno. Bien. Lastimosamente, lo que parece es en estos momentos. O sea, la percepción juega un papel muy importante en las campañas políticas y en el mundo privado igual. Entonces, si evidentemente parece que Cadena Raza, Grupo Raza o la revista Peninsular tienen problemas legales, tienen problemas con sus clientes, la gente lo va a percibir como tal. Porque parece, pero no significa que sea así. Eso es el juego de comunicación política muchas veces. El desprestigio a partir de la percepción. No te comprueba nada. No te comprueba absolutamente nada. Allá es donde debe de haber, por parte del medio, una forma de resarcirte el daño. Claro, pues digo, evidentemente el medio puede hacerlo a través de documentos fidedignos en donde demuestre que no hay nada en su contra. Sí. Que es una artimaña y es una simulación en cuanto a la comunicación, el mensaje que plantea algún partido político o alguna figura pública. Pero sin embargo, digo, y sumándome a lo que comenta Alan, ahí es muy importante tomar en cuenta el sistema dual de protección establecido por la Suprema Corte, es decir, en donde sí el político se aguanta, pero también el medio de comunicación. ¿En qué sentido? Ahí puede haber réplica, y es ahí donde entra un poquito la protección al daño. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, hablando de los empresarios, un empresario que no tiene proyección pública, que únicamente se dedica a sus negocios, a un empresario que tiene una alta participación por ejemplo, en la vida social, en la prensa rosa. ¿Por qué te lo digo? Porque se dio un caso en Veracruz, justamente uno de los hijos de Miguel Ángel Yunes, en uno de los spots de un partido salió y él comparece señalando, diciendo, oye, yo no soy político, ¿yo por qué tengo que aguantarme salir en un spot de un partido político? Fox. Y la sala superior dijo, es que tú efectivamente eres empresario,
pero tienes proyección pública porque sales en revistas de la prensa rosa, tú mismo estás exactamente en el jet set, por ejemplo. Entonces, esa es la proyección pública en tu comunidad, y lo mismo aplica, o sea, hablo, por ejemplo, en el caso del daño. O sea, ok, eres un medio de comunicación, te manifiestas respecto de A, B, C, D, bueno, puedes hacerlo. Tu derecho a hablar está protegido por los tribunales, tu expresión, pero en igual sentido, si la otra persona hace manifestaciones, no quejas, que no es lo mismo, pues también es un canal de ida y de vuelta, por ejemplo, porque también un tribunal pudiera interpretar eso. Claro. Mira qué interesante, y ya sabemos también hasta dónde podemos y hasta dónde no, ¿verdad? Bueno, no, así sabemos, no, porque siempre esto se irá a la corte, y en la corte están los jueces y la interpretación. Exactamente. Pero a ver, tratando de aterrizar y entender un poco, cuando hablabas de esta premisa de máxima publicidad. Si el Movimiento Ciudadano hubiera puesto la demanda sin la rueda de prensa, ¿nosotros podríamos estar aquí platicando de la demanda o no? Sí, de hecho, las quejas en materia electoral, algunas actuaciones, las más, son publicitadas en estrados para que comparezca quien considere, porque el derecho electoral no es un derecho privado, es un derecho netamente público. Es decir, se utiliza una ingente cantidad de recursos públicos para la maquinaria de justicia electoral. Entonces, ¿qué es lo que todos los ciudadanos quieren? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? El sano desarrollo del proceso electoral. Claro, obviamente el sano desarrollo del proceso electoral no es la particular interpretación de cada uno. Es lo que a final de cuentas digan los jueces electorales respecto de las quejas que se ponen. Es que, por ejemplo, muchas veces cuando en estas ruedas de prensa que sale el político y empieza a exponer, dan ganas de decir lo que el político quiso decir y de hacer la interpretación personal de lo que están diciendo. Se puede. Sí, justamente no quiere decir porque así va a resolver porque un yo juez. creo que en general abusan. Esta semana tuvimos en las ruedas de prensa, en general, o sea, las ruedas de prensa, hay que recordar que son organizadas en un cuarto de guerra y salen de ahí. Entonces, en el cuarto de guerra se planeó, se dijo que sí, que no, cómo, con qué, dónde, a dónde, ¿sí? Se manda a llamar a los medios y van y anuncian ABC. Su queja, es que eso lo puede hacer el medio de comunicación, sí lo puede hacer, porque recuerden que el 1916 bis dice que ustedes no están obligados a resarcir por daño moral nada, siempre y cuando ejercen su derecho de opinión. Claro. Sí, pero además es periodístico. Yo te voy a poner un ejemplo de que tú mencionabas que esta semana hubo varios casos. Convoca a rueda de prensa el presidente de un partido, voy a decir el nombre, el PRD. Ok. ¿Sí? Y dice, voy a acusar al candidato de Acción Nacional. ¿Fue rueda de prensa o lo fuimos a entrevistar? No, primero fue rueda de prensa. Ya. Porque sembró banderas de mi partido en su manifestación. Dice, lo voy a denunciar. ¿Ok? Tú dirías, ¿tiene derecho a hacer la denuncia? Tiene derecho, sí. Pero también está un candidato al... Yo medio estoy obligado, pienso que estoy obligado como tal, a ponerle observaciones a lo que él dijo, porque días antes había dicho, yo sí apoyo al candidato a la alcaldía de Mérida. Sí. Que lo iban a checar. Que todavía estaban... Con él sí. No, pero todavía no sale el candidato del PRD al municipio, ¿o ya? No. Por eso decía, yo apoyo, ni el PRD, ni el del voy PRI. a dar nombres. Concretamente dijo, yo con el señor Vila no voy ni al baño porque el jabón se pierde. Pero, sí lo dijo, es un descalificado. Ya lo viste, por ese es el tipo de cosas que los demandan. Pero mira, con estos abogados es en libertad de expresión. Me dé mi gana. La libertad de expresión. Pero dijo, sin embargo, cierren la barrera, con él sí voy. Y es más, si se fuera al municipio de Mérida, buscaría yo la forma de hacer una alianza. Si a mí me presentan la fotografía donde está Renán Barrera y está Mauricio Vila y veo banderas del PAN y del PRD, yo, por lógica, voy a pensar,
había gente del PRD manifestándose. Pero si tengo el antecedente que el PRD está dividido y unos apoyan a Vila y otros no, digo, es una falacia y nos está usando como medio este cuate para denostar a un candidato. Estoy obligado a decir sus declaraciones anteriores, como las había hecho, para que la gente sepa interpretar lo que le estoy dando. Oye, pero no solamente el PRD, ya tiene tiene candidato a la gubernatura. Pero mi trabajo periodístico... Pero en ese sentido, si el PRD ya tiene candidato a la gobernatura, precandidato a la gobernatura, también está muy extraño que hayan esas banderas del PRD ahí. Igual se las plantaron. No es extraño si tomamos en cuenta, que públicamente el PRD está dividido. De hecho, ya salieron dos y se fueron a otro partido porque su presidente no les hacía caso. ¿Cómo? David Barrera. ¿A quién se fue? ¿Con quién se fue? Y Tonatiuh. Se fueron al Panal o alguno de esos. ¿Y Tonatiuh? Sí. No sé dónde se fue, pero no sé dónde se fue. Bueno, no sé, pero los dos se fueron. O sea, Tonatiuh se debe ir a la campaña de Vila, ¿no? ¿Por qué? Porque Vila le paga. No. Dilo. Es muy cercano. Además, sí es cierto que Vila le paga. Si es regidor, le tienen que pagar. Le pagan todos los meridanos. Pero eso es parte de la vida interna de los partidos políticos, que no necesariamente recae en un tema jurídico, pero son las manifestaciones que en ejercicio de la libertad de expresión y de asociación lo hacen. Sí. Y luego entonces tuvimos la del PRD y tuvimos la de Movimiento Ciudadano. Sí. Movimiento. ¿Cómo es la canción? Creo que es Morena, ¿no? Naranja. No, ¿cuál fue el Movimiento Ciudadano? La denuncia contra el sorbete. Sí. Vaciladas, pero bueno. ¿Sí consideras que fue una vacilada? Yo considero que fue aprovecharse de las circunstancias para hacerse promoción. Es correcto. Se está cayendo el país en pedazos. Se está cayendo en pedazos. Cada día hay más muertos, cada día hay más robo, cada día hay más todo. Y alguien viene a denunciarme que un funcionario está comiendo un helado, pues me sirve nada más para medir qué me está ofreciendo el partido. A mí lo que me impresionó es cuando cierran la rueda de prensa dicen, y esperemos que esta no sea una contienda de quejas. Ya estás empezando casi. Está como los anuncios. Sí. Esto está dirigido únicamente a los miembros del Partido Acción Nacional. Por favor. Oye, pues les agradecemos mucho a los abogados, creo que da para otro programa, de hecho. No los dejamos de hablar. Acompañado. Sí, pues es que don Manuel, el doctor y el ingeniero se han dedicado. Oye, programaron al abogado Centeno, ¿eh? Neurolingüística aplicada, abogados. El doctor igual, el doctor. Oye, pues agradecemos mucho que nos hayas Muchísimas acompañado, gracias de verdad. a ustedes, de verdad. Espero que pronto volvamos a verlos por acá. A la orden. En los tribunales. Cuando ustedes digan. Se despide Rodrigo Menéndez. Bernardo Laris. Manuel Triay. Muy buenos días. Hasta luego.